A 10 minutos de la Plaza 25 de Mayo, el corazón mismo de los catamarqueños, y a 5 minutos de esa curva de la ruta provincial número 4 del puesto Caminero, le vamos a contar una historia de miles de años. Esa historia se genera en el pueblo perdido de La Quebrada. Están visitando el país. Si tiene un familiar, un amigo que nos están visitando por estos días, la propuesta es el pueblo perdido de La Quebrada. Es una propuesta única, a 20 minutos de la ciudad capital de San Fernando del Valle de Catamarca. Vamos a conocer el centro de interpretación del pueblo perdido de La Quebrada. ¿Y quién más nos va a dar esa interpretación del pueblo perdido de La Quebrada? José Carreras, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a este lugar. Justamente el pueblo perdido de La Quebrada es una de las alternativas principales que tiene, ¿no es cierto?, la ciudad capital de Catamarca. Digamos, este lugar cuenta con dos sectores de visita. Una sería lo que nosotros llamamos el centro de interpretación y el pequeño museo de sitio, a donde justamente, ¿no es cierto?, está explicado detalladamente todo lo que es la historia, todo lo que tiene que ver con la arquitectura, es decir, todo lo que se ha recuperado también como elementos que han pertenecido a estos grupos, a estas culturas que han vivido, ¿no es cierto?, en el pasado de Catamarca. Justamente vas a observar, ¿no es cierto?, elementos como olla, recipientes, herramientas, vasos, es decir, puntas de proyectiles o de flecha, ¿no es cierto?, y otros tipos de herramientas más, y también algunos elementos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que sería la arquitectura, es decir, maquetas, dibujos que nos van a permitir interpretar el estado en el cual, ¿no es cierto?, la ruina, digamos, se la puede observar. Es decir, no tiene una intervención, no tiene, digamos, anastilosis, no tiene, ¿no es cierto?, digamos, lo que sería una restauración, un volver a levantar, ¿no es cierto?, lo que son los muros o paredes, simplemente a través de lo que es el dibujo, tratamos, ¿no es cierto?, de que la gente entienda justamente, digamos, esa situación de lo que es el lugar. José, pueblo perdido de La Quebrada, ¿por qué ese nombre, esa denominación? Justamente el equipo de investigación, ¿no es cierto?, comienza su trabajo a partir del año 1989, digamos, y a medida que va avanzando, vamos descubriendo, ¿no es cierto?, que toda esta estructura estaba bajo monte, toda la vegetación propia, ¿no es cierto?, del lugar, denominada Pueblo Perdido de La Quebrada 1, porque en realidad forma parte también, ¿no es cierto?, de una larga cadena de sitios que están ubicados, ¿no es cierto?, en la Quebrada del Tala. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántos habitantes se estaba integrada esta comunidad, esta población? Lo que en este primer poblado puede rondar entre 100 a 120 personas aproximadamente. Soles. Todo, ¿no es cierto? O sea, el ambiente donde digamos, se va a desarrollar esta sociedad en estas estribaciones, digamos, en estas estribaciones bajas, podríamos decir, o primeras, generalmente está muy asociado a lo que se conoce, ¿no es cierto?, como un monte del Espinal que está ligado, ¿no es cierto?, a un ambiente o conocido como un chaco árido. Es decir, todas las plantas, ¿no es cierto?, hojas. Tenemos un sol. Sí, tienen hojas, sí, exactamente. Hojas pequeñas, ¿no es cierto?, muchas espinas. Dios, ¿son 80 metros de subida o estamos a falta de gimnasia? No, esto es justamente el falto, ¿no es cierto?, el hábito de caminar. A veces para mí quizás no me cueste tanto porque a este lugar a veces por día lo subo entre 4 o 5 veces, claro. Así que la gimnasia, ¿no es cierto?, es la que nos ayuda. La leyenda dice que cuando está por florecer el cardón, sí, o florece el cardón, está por llover, indica buen tiempo. Generalmente, ¿no es cierto?, es un indicador que nosotros tomamos, es decir, el cardón normalmente, ¿no es cierto?, tiene su apertura a la flor en estos horarios de las 6 de la tarde en adelante durante toda la noche. Pero durante el día, ¿no es cierto?, si la flor sigue justamente, ¿no es cierto?, abierta, es justamente, ¿no es cierto?, un pronóstico que nosotros tomamos seguramente que llueve. Estamos justamente ya, ¿no es cierto?, en la parte superior, en la cual va a conformar, ¿no es cierto?, parte de lo que es este gran paisaje que tiene el lugar. ¿Sí? Son las estructuras que van quedando justamente cuando nosotros llegamos, ¿no es cierto?, en los primeros momentos cuando se empieza a desarrollar el proyecto, lo único que se veían claros son estas piedras en forma vertical.
Después el resto, ¿no es cierto?, estaba totalmente tapado, enmarañado por la propia vegetación, y de ahí es que nace justamente también, ¿no es cierto?, el nombre. Pueblo Perdido de la Quebrada, no tiene ningún otro antecedente, desconocíamos, ¿no es cierto?, nombre. ¿Cómo podría estar distribuido esta parte del sitio, José? Sí. Estos sectores, digamos, dentro de lo que hace, ¿no es cierto?, una de las cuestiones que se ha podido obtener, digamos, como dato, la diagramación y la ubicación que tiene, ¿no es cierto?, la estructura, no está hecha, ¿no es cierto?, al azar. Tiene un sentido, sigue la corrida del sol, tiene, ¿no es cierto?, digamos, la construcción principal alineada, ¿no es cierto?, tipo tren o tipo chorizo, diría, ¿no es cierto?, un arquitecto moderno, de las cuales esa característica, ¿qué le va a dar? Protegerse. ¿Se puede pisar acá en el sitio? En esta parte, sí. O sea, protegerse, ¿no es cierto?, de lo que sería, por un lado, el viento norte, ¿sí? Y la segunda razón es justamente para épocas de invierno, coletar, ¿no es cierto?, calor a través de lo que serían, ¿no es cierto?, los muros, ya que el sol, ¿no es cierto?, en invierno le va a dar prácticamente de lleno a todas las paredes, y de esa manera uno ve, ¿no es cierto?, cómo se calefacciona y cómo, ¿no es cierto?, digamos, los arquitectos que teníamos en el pasado tienen en cuenta todo lo que tiene que ver con los fenómenos. ¿No? Cultura, reiteramos, se trata de cultura aguada. Parte, ¿no es cierto?, se han encontrado cultura de la aguada. Hay muchos elementos que corresponden a Ciénaga, a la cultura ciénaga, ¿no es cierto?, a la cultura condorguasi, es decir, hay varias cosas que en algún momento, ¿no es cierto?, nos hacía doler un poco la cabeza la aguada. Este espacio ya determinado como depósito. Normalmente nosotros le llamamos depósito, donde acumulamos gran cantidad de materiales o cosas, ¿no es cierto?, por el estilo. Posiblemente dentro de lo que es, ¿no es cierto?, la estructura en sí, vamos a encontrar 3 o 4 o más, digamos, tipos de estructuras que están destinados, ¿no es cierto?, a guardar. Pueden ser depósitos, pueden ser graneros, pueden ser silos, pueden tener, ¿no es cierto?, una función diferente. Lo que sí siempre lo va a caracterizar, ¿no es cierto?, un depósito de otra dependencia, es justamente, ¿no es cierto?, la abertura o la puerta o el ingreso. Para uno hay algunos depósitos que están protegidos por la forma, ¿no es cierto?, o por la diagramación de lo que sería la entrada, distinta a lo que sería, ¿no es cierto?, una habitación. Y entre eso, dentro de lo que es, ¿no es cierto?, la estructura, también, ¿no es cierto?, vas a tener otras dependencias como que pueden ser estos pasillos que sirven para ingresar, o, ¿no es cierto?, para salir de lo que sería, ¿no es cierto?, esta estructura. Lo interesante es que va a desembocar en el espacio central más importante que tiene, ¿no es cierto?, el lugar, es decir, lo que se ha llamado, ¿no es cierto?, por un lado, la plaza o el patio hundido, en la cual, ¿no es cierto?, va a desembocar en el último sector que tiene que ver con lo ceremonial, ¿no es cierto?, o lo religioso. Un dato tal vez que muchísimo no lo hemos podido conocer a través de la propia historia, pero estamos tan cerca, a minutos nada más del centro, que aquí en este asentamiento que se ha descubierto, este asentamiento arqueológico, hayan vivido comunidades. Hablamos de 120... posiblemente dentro, digamos, haciendo un cálculo, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la cantidad, ¿no es cierto?, de elementos que corresponderían a habitaciones o dormitorios, ¿sí? Como, digamos, como este tipo de patrón se repite a lo largo de todo lo que es la quebrada, digamos, uno puede seguir sumando, ¿no es cierto?, gente. Es decir, acuérdense que estos sitios están preparados, o estos poblados, bueno, sitios para los arqueólogos, ¿no es cierto?, digamos, un poblado que ha vivido justamente, ¿no es cierto?, en el pasado, están preparados para diferentes tipos de producción. Y también ahora, vamos a decir, está preparado, lo han acondicionado para que lo vengan a visitar. Exactamente, para que todo, o sea, tenemos la dicha de recibir, ¿no es cierto?, visitas de todo el país, de toda Sudamérica, también tenemos gente de Europa, de Asia, es decir, prácticamente de todo el mundo. Pueblo Perdido, ¿no es cierto?, está conocido, digamos, de esa manera, quizás con la tecnología de la comunicación, con el internet, con el Facebook, ¿no es cierto?, es a veces mucho más rápido que cuando nosotros recién nos iniciamos, cuando en aquel momento, ¿no es cierto?, yo siempre digo 3 locos, el profesor Néstor Criscauqui, que era el director, ¿no es cierto?, del proyecto, el licenciado Agüero, que estaba en la parte de la Secretaría de Cultura, ¿no es cierto?, de la municipalidad, y yo personalmente habíamos armado, ¿no es cierto?, este pequeño equipo que empezó, digamos,
con ese sueño y que hoy, ¿no es cierto?, es una realidad para que todo el mundo, ¿no es cierto?, lo visite. Es decir, ¿en qué horario? Horario a la mañana, ¿no es cierto?, a partir de las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 13, de ahí se para un poquito, ¿no es cierto?, por el tema calor, pero si está un día nublado, está lindo, directamente no se cierra, ¿no es cierto?, a partir de las 13, se continúa hasta aproximadamente, ¿no es cierto?, 19:30, 20, que es el horario cuando ya, ¿no es cierto?, nos abandona la luz solar. Del pueblo perdido de la Quebrada también generan otras actividades para los veraneantes, para el turista. Por eso, Carla, que le explique al país, a Catamarca, qué actividades más se generan en este espacio. Bueno, a partir del 17 de enero tenemos durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, a partir de las 18 horas, actividades didácticas que incluyen actividades, talleres de alfarería, sí, artesanal. Tenemos la colaboración de maestros alfareros que van a participar durante las jornadas. También tenemos actividades de talleres de hilado, arte rupestre. Vamos a tener la colaboración de las tejedoras de la Casa de la Puna, ¿sí?, que nos van a acompañar durante toda esta actividad, durante este periodo de trabajo, ¿sí? También podemos invitar a toda la población local. También incluyen a los visitantes que llegan desde el interior y el exterior de lo que es el país, ya que tenemos una gran afluencia de personas que visitan el sitio y el centro de interpretación. Y también podemos agregar las visitas guiadas al sitio arqueológico con actividades de trekking y senderismo que comienzan desde las lomadas de Aguada, ¿sí? El ascenso hacia el camino lo tenemos ubicado cerca de la caminera que se encuentra al inicio de la ruta número 4. Entonces, este tipo de actividades van a ser dictadas a partir de lo que es el día jueves, durante la tarde, a partir de las 17 horas. ¿Los talleres en qué horario se tienen que anotar? Y las inscripciones ya están abiertas. Hay un link en la página de Catamarca Ciudad, Turismo Ciudad también, donde la gente puede ingresar, realizar las inscripciones y vía teléfono también. Hay un número al cual la gente se puede comunicar. Es por inscripciones, un cupo de 20 personas y los talleres van a ser dictados en diferentes días. El taller de arte rupestre está dictado para niños, ¿sí? Va a ser una actividad totalmente didáctica con la colaboración de maestras que pertenecen a la comunidad de personal del municipio también. Así que bueno, espero que esto sea una jornada bastante llamativa, didáctica, atractiva para toda la comunidad y que haya una gran afluencia para toda la comunidad y que todos lo disfruten.